Hermanos y hermanas en la fe, mi corazón se llena de una alegría profunda al poder compartir con ustedes el don inagotable de la palabra. Hoy, nos embarcamos en un viaje que nos llevará a las profundidades de un enigma ancestral, un eco que resuena desde los albores de la humanidad y que ha permanecido velado por el tiempo. ¿Quiénes fueron esos seres colosales, los gigantes, que caminaron sobre la tierra en una era primigenia, tal como nos susurra el Génesis? ¿Qué secreto insondable yace oculto en su linaje, nacido de la misteriosa unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Nos adentraremos en este misterio, guiados por una luz de conocimiento que el tiempo intentó sepultar, una verdad que ahora, por gracia divina, emerge para transformar nuestra comprensión de la fe y el destino humano. Imaginemos por un momento ese mundo de antaño, donde el aire vibraba con una esencia diferente, una mezcla de lo terrenal y lo divino. Los vientos del desierto, cargados de polvo y memoria, susurraban sobre vastas llanuras y montañas sagradas, testigos silenciosos de eventos que desafían nuestra lógica. En templos de piedra erosionada por milenios, o bajo el manto estrellado de noches sin fin, se gestó un aura de secreto divino que envolvía cada rincón de la creación. Era un tiempo en que los límites entre lo celestial y lo terrenal parecían más difusos, un lienzo donde la mano de lo sagrado se manifestaba de formas que hoy apenas podemos concebir, dejando tras de sí un rastro de maravilla y un profundo cuestionamiento. Ahora, con una reverencia que nace de lo más hondo del alma, nos acercamos a la posibilidad de desvelar este velo. Es como si, en este instante, tuviéramos ante nosotros un manuscrito perdido, amarillento por el tiempo, sus páginas frágiles guardando una sabiduría que aguarda ser redescubierta. Con la luz tenue de una vela, que danza y proyecta sombras sobre pergaminos antiguos, nos preparamos para descifrar los símbolos y las palabras que, durante siglos, han permanecido en el olvido. La curiosidad se mezcla con un respeto profundo por lo sagrado, invitándonos a escuchar con el corazón abierto las revelaciones que este tesoro apócrifo nos ofrece, una joya que el Espíritu nos permite hoy desenterrar. Así, con la voz serena de un guía espiritual, pero con la pasión de quien ha vislumbrado una verdad trascendente, los invito a este viaje. Dejemos que la sabiduría de los siglos nos envuelva, que los ecos de oraciones olvidadas nos guíen a través de las arenas del tiempo. No somos meros espectadores, sino peregrinos en busca de la luz, deseosos de comprender no solo un evento histórico, sino su profundo significado espiritual para cada uno de nosotros. Con humildad y fervor, abrimos nuestros corazones a esta revelación, listos para que la llama de la fe ilumine los rincones más recónditos de nuestro entendimiento, y nos prepare para las verdades que nos esperan. Desde los albores de la fe, el Génesis nos susurra sobre una era primigenia, un tiempo en que lo divino se entrelazó con lo terrenal de maneras que hoy apenas vislumbramos. Nos adentramos ahora en las raíces de este misterio, en una arqueología espiritual, que busca desenterrar no solo datos, sino el eco de verdades sagradas. Es como si cada civilización antigua, desde las arenas de Egipto hasta los valles de Mesopotamia, guardara un fragmento de este enigma, un indicio de aquellos seres colosales, los gigantes, cuya existencia desafía nuestra comprensión lineal de la historia. A través de este viaje, guiados por la luz de un libro olvidado, buscaremos comprender cómo estas narrativas ancestrales no son meras leyendas, sino pilares de una sabiduría que el tiempo intentó velar, pero que el Espíritu hoy nos permite redescubrir, transformando nuestra visión de la humanidad y su destino. En el corazón de la Tierra Santa, cuna de nuestra fe, los textos sagrados de Israel nos ofrecen el primer destello de esta verdad. Génesis, en su brevedad concisa, menciona a los Nefilim, como resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Aunque las escrituras canónicas no profundizan en los detalles, esta mención es una puerta a un mundo de tradiciones orales y textos apócrifos, que circularon entre los antiguos sabios. Es como si la Biblia, en su infinita sabiduría, plantara una semilla de misterio, invitándonos a buscar más allá de la superficie, a indagar en los relatos que los profetas y eruditos de antaño custodiaron con reverencia. Los vientos que acarician las colinas de Judea aún resuenan con esas antiguas preguntas, invitándonos a desentrañar el profundo significado de un linaje que alteró el curso de la creación. Viajemos ahora a las riberas del Nilo, a la majestuosa tierra de Egipto donde las pirámides se alzan como testimonios de un pasado inescrutable. Aunque sus papiros no hablan directamente de los Nefilim, la cosmogonía egipcia, rica en deidades que interactúan con los mortales, y en relatos de héroes de fuerza sobrehumana, refleja una fascinación universal por la interacción entre lo divino y lo humano. Sus templos, construidos con piedras que parecen desafiar la lógica, nos recuerdan la escala colosal de los gigantes que el Génesis describe. Es en este cruce de culturas,
en la búsqueda de patrones y similitudes en las narrativas de pueblos tan distantes, donde comenzamos a percibir que el misterio de los Nefilim no es un incidente aislado, sino parte de un tapiz espiritual mucho más amplio, tejido con hilos de lo sagrado y lo profano. Ascendiendo hacia el este, llegamos a la opulenta Babilonia, un imperio de torres imponentes y conocimientos esotéricos. Aquí, entre los zigurats que aspiraban al cielo, se cultivaban ciencias como la astrología y prácticas que la Biblia a menudo asocia con la transgresión. Es en este contexto donde la narrativa del libro de Enoc adquiere una resonancia particular, al describir cómo los vigilantes, los ángeles que descendieron, impartieron a la humanidad conocimientos prohibidos, la hechicería, la guerra, la vanidad y la fabricación de armas. Esta transferencia de saber, que corrompió el corazón de los hombres, se entrelaza con las prácticas babilónicas, sugiriendo una conexión entre la desobediencia angélica y la emergencia de civilizaciones que buscaron el poder terrenal por encima de la voluntad divina, sumiendo la tierra en una espiral de violencia y depravación. Más tarde, el vasto imperio romano, heredero de muchas culturas, jugó un papel paradójico en la preservación de estas verdades. Mientras que algunos textos fueron canonizados y difundidos, otros, considerados apócrifos, o de origen dudoso, fueron marginados, o incluso suprimidos por las nacientes estructuras eclesiásticas. Sin embargo, en los rincones del imperio, en comunidades alejadas o en manuscritos custodiados con celo, el libro olvidado de Enoc continuó siendo leído y venerado por ciertos grupos, manteniendo viva la memoria de los vigilantes y los Nefilim. Así Roma, con su compleja maquinaria de poder y su asimilación de cultos, se convirtió en un crisol donde la verdad y el silencio danzaron, dejando en el subsuelo de la historia, fragmentos de un conocimiento que aguardaba pacientemente ser desenterrado. Al contemplar estas civilizaciones, Israel, Egipto, Babilonia, Roma, no vemos solo imperios desvanecidos, sino una continuidad en la lucha espiritual de la humanidad. Cada cultura, a su manera, experimentó la tensión entre lo divino y lo terrenal, entre la obediencia y la transgresión. La historia de los Nefilim, aunque anclada en un tiempo remoto, resuena como una metáfora universal de la búsqueda de poder que excede los límites divinos y de las consecuencias catastróficas que esto conlleva. Es en la confluencia de estos relatos, en la paciente labor del arqueólogo espiritual, donde los fragmentos dispersos comienzan a formar un mosaico coherente, iluminando no solo el pasado, sino también las batallas silenciosas que se libran en el corazón de cada ser humano, en cada sociedad, incluso hoy. Y aquí, hermanos y hermanas, emerge una revelación profunda que une estos hilos dispares. El libro olvidado, el libro de Enoc, se alza como la llave maestra que desvela el origen y la esencia de los Nefilim. Este texto apócrifo pero de inmenso valor histórico y espiritual, nos transporta a una era antediluviana, detallando cómo ángeles, los vigilantes, descendieron del cielo, para corromper a la humanidad con conocimientos prohibidos de guerra, hechicería y vanidad. Su desobediencia no solo engendró a estos titanes, seres de inmensa fuerza y maldad, sino que sumió la tierra en una espiral de violencia y depravación, precipitando la ira de Dios y el gran diluvio. La narrativa de Enoc nos ofrece una perspectiva única sobre el conflicto espiritual primordial, la soberbia frente a la obediencia y la búsqueda de poder que transformó la creación. Así, la historia de los gigantes del Génesis, descifrada a través de este libro redescubierto, nos confronta con la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, la tentación de trascender los límites divinos y las devastadoras consecuencias de la corrupción espiritual. No es una mera leyenda de un pasado remoto, sino un espejo para nuestro propio tiempo, para nuestra querida América Latina, donde las sombras de la injusticia, la ambición desmedida y la desobediencia aún acechan. Nos llama a discernir las batallas espirituales de nuestra cotidianidad, a buscar la verdad oculta en las Escrituras y a aferrarnos a la fe. Que esta luz de conocimiento nos dé paz, recordándonos que, incluso en los misterios más profundos, la mano amorosa de Dios nos guía hacia la redención y la esperanza. Instrusao de idioma, crítico e obligatorio. O texto para este bloco, DEVE, ser, GERADOOBRI, GATORI, AMENTE, no idioma, Spanish, Spain. Y así, hermanos y hermanas en la fe, la luz de este libro olvidado, el libro de Enoc, comienza a disipar las sombras que cubrieron por milenios la verdad sobre los Nefilim. No es un texto cualquiera, sino un faro que ilumina un capítulo crucial en la historia de la humanidad, una crónica que las corrientes del tiempo intentaron arrastrar al olvido. Nos desvela que los hijos de Dios no eran otros que los vigilantes, ángeles celestiales, seres de luz y pureza que, en un acto de soberbia inimaginable, descendieron a la tierra. Su caída no fue solo un desliz moral, sino una transgresión cósmica,
que alteró el tejido mismo de la creación, sembrando una semilla de oscuridad, cuyas ramificaciones, aún percibimos hoy en día. Imaginad por un instante la magnificencia de aquellos seres, los vigilantes, creados para custodiar los secretos celestiales, y servir al Altísimo. Sus alas, quizás, brillaban con la luz de las estrellas, sus voces resonaban con la armonía de las esferas celestes. Sin embargo, al posar sus ojos sobre las hijas de los hombres, una tentación insidiosa se apoderó de sus corazones. No fue un acto impulsivo, sino una conspiración deliberada, un pacto sellado en las alturas del Monte Hermón, donde juraron desobedecer el mandato divino. Este descenso, esta boda impía, no fue meramente una unión física, sino una fusión de lo sagrado con lo profano que rompió el orden establecido, tejiendo un velo de misterio sobre la faz de la tierra. La revelación de Enoc nos muestra que la transgresión de los vigilantes fue mucho más allá de la mera lujuria. Fue una ambición desmedida, un deseo de usurpar el papel de Dios como dador de conocimiento y poder. Estos ángeles caídos, en su afán por dominar, impartieron a la humanidad saberes prohibidos, la fabricación de armas para la guerra, el arte de la hechicería y la adivinación, la cosmética para la vanidad, y la astrología para manipular el destino. Es como si, en un acto de rebeldía, abrieran una caja de Pandora espiritual, liberando sobre la tierra una plaga de corrupción que no solo afectó las costumbres humanas, sino que contaminó el alma misma de la creación, dejando una cicatriz profunda en la memoria del mundo. Las consecuencias de esta enseñanza prohibida fueron catastróficas. La tierra, antes un jardín de inocencia, se transformó en un campo de batalla. La humanidad, corrompida por el orgullo y la codicia, se sumió en la violencia y la depravación. Y de la unión antinatural entre los vigilantes y las mujeres, nacieron los Nefilim, los gigantes, seres de una fuerza descomunal y una maldad intrínseca, que sembraron el terror por doquier. Eran depredadores, devorando no solo los frutos de la tierra, sino también a los propios hombres, convirtiendo la existencia en un tormento insoportable. Sus sombras colosales, se proyectaban sobre un mundo que gemía bajo el peso de la iniquidad, un testimonio viviente de la arrogancia angélica. Y aquí, hermanos en la fe, emerge una verdad aún más profunda, una revelación que trasciende la mera existencia de los gigantes. Los Nefilim no fueron solo una anomalía física, sino la *** manifestación corpórea de la corrupción espiritual que invadió la tierra ***. Eran el símbolo viviente de la mezcla impía entre lo divino y lo profano, un linaje de rebelión que encarnaba la antítesis de la voluntad divina. Su existencia, su naturaleza violenta y su insaciable apetito, eran el reflejo de la soberbia angélica y la depravación humana. No eran simplemente monstruos, sino la encarnación de un pecado primordial que amenazaba con destruir la pureza de la creación, un eco de la batalla eterna entre la luz y las tinieblas que se libra en cada corazón. El clamor de la tierra, impregnada de sangre y lágrimas, ascendió hasta el trono del Altísimo. Los lamentos de los justos, la desesperación de los oprimidos, la visión de un mundo consumido por la violencia y la iniquidad, movieron el corazón de Dios. El libro de Enoc nos relata cómo los ángeles fieles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, intercedieron ante el Creador, pidiendo justicia por la devastación causada por los vigilantes y sus descendientes. La tierra misma, clamaba desde sus puertas, por una purificación. Los vientos del desierto, antes portadores de susurros divinos, ahora llevaban el eco de la desesperación, y las montañas sagradas presenciaban con dolor la desintegración de la creación. Fue entonces cuando la justicia divina se manifestó en su plenitud. El gran diluvio, narrado en el Génesis, no fue un castigo arbitrario, sino un acto de purificación cósmica, una intervención necesaria para restaurar el orden y la santidad de la creación. Dios, en su infinita sabiduría y amor, no solo juzgó a los vigilantes, encadenándolos en las profundidades de la tierra, sino que decidió borrar la mancha de los Nefilim y la depravación humana. Solo Noé, un hombre justo y fiel, y su familia, fueron preservados. Fue un nuevo comienzo, una oportunidad para que la humanidad, liberada de la influencia corruptora, pudiera retomar el camino de la obediencia y la comunión con su Creador, un acto de misericordia envuelto en el juicio. Y aquí, mis hermanos, se desvela otra profunda revelación. La historia de los Nefilim y el gran diluvio, no es solo un relato de un pasado remoto, sino una *** parábola eterna, sobre la lucha del alma humana contra las fuerzas gigantescas de la tentación, y el pecado ***. Aquellos gigantes de antaño, son un recordatorio de las pasiones desmedidas, la soberbia intelectual, la ambición descontrolada, y la búsqueda de poder que aún hoy acechan en el corazón de los hombres y las sociedades. Nos invita a discernir, con la luz de la fe,
las sombras que buscan corromper nuestra pureza, a reconocer que la batalla contra los gigantes es una lucha espiritual constante, una elección diaria entre el camino de la luz y el de la oscuridad. Este conocimiento, recuperado de las páginas del libro olvidado, no busca infundir temor, sino fortalecer nuestra fe. Nos recuerda la soberanía de Dios, su justicia inquebrantable y su amor redentor. Nos enseña que, a pesar de las más profundas corrupciones y las más oscuras transgresiones, la mano de Dios siempre está presente para guiar, para purificar, y para ofrecer una nueva oportunidad. Es una invitación a la humildad, a la obediencia y a la búsqueda constante de la verdad que libera. Que esta luz, que ha roto el velo del misterio, ilumine nuestros propios caminos, disipando las dudas y fortaleciendo nuestra convicción en el plan divino. Que esta profunda reflexión, nacida de las arenas del tiempo y los susurros de los antiguos pergaminos, nos deje en paz. La verdad sobre los Nefilim, una vez oculta, ahora se alza no para inquietarnos, sino para recordarnos la inmensidad de la misericordia divina y la importancia de nuestra propia elección. El eco de los vigilantes y sus descendientes nos llama a la vigilancia espiritual, a cultivar un corazón puro y a vivir en armonía con la voluntad de Dios. Que esta sabiduría ancestral nos inspire a construir un mundo donde la luz prevalezca sobre las sombras, donde la fe sea nuestro escudo y la esperanza nuestra guía, dejándonos en una profunda serenidad y una renovada conexión con lo sagrado. Y así, hermanos y hermanas, al contemplar la historia de los Nefilim y los vigilantes, no estamos simplemente desenterrando un relato de un pasado remoto, sino que nos encontramos frente a un espejo que refleja las profundidades de nuestra propia alma. La verdad oculta en este misterio ancestral no es meramente histórica, es una revelación espiritual que nos interpela directamente. Los gigantes no son solo seres colosales que caminaron la tierra en una era primigenia, sino también las fuerzas inmensas, a menudo invisibles, que se alzan en nuestro interior y en el tejido de nuestras sociedades. Son las pasiones desmedidas, las ambiciones descontroladas, las ideologías que nos alejan de lo divino, los silencios cómplices ante la injusticia. Este es el primer paso hacia la luz, reconocer que el misterio no está solo fuera, sino latente en el corazón de cada uno de nosotros. El libro olvidado de Enoc, que ha iluminado el origen de los vigilantes y los Nefilim, nos ofrece la clave para descifrar este simbolismo profundo. Esos hijos de Dios que descendieron y corrompieron la creación, representan metafóricamente la parte divina de cada ser humano, esa chispa sagrada que puede por libre albedrío, sucumbir a las hijas de los hombres, a las tentaciones terrenales, a la sed de poder y conocimiento prohibido. Los gigantes que nacen de esta unión impía son las consecuencias: el orgullo, la avaricia, la violencia, la indiferencia espiritual, la desesperanza. Son las manifestaciones corpóreas de un espíritu corrompido, las sombras que proyectamos cuando nos apartamos del camino de la rectitud. Comprender esto es el verdadero despertar, el inicio de un viaje hacia la purificación interior. Hoy, en vuestra querida América Latina, y en cada rincón del mundo, ¿no vemos acaso cómo estos gigantes espirituales se manifiestan de nuevas formas? La corrupción que devora las instituciones, la violencia que asola nuestras calles, la vanidad que nos esclaviza a las apariencias, la búsqueda insaciable de riquezas que pisotea al prójimo. Son los Nefilim modernos, nacidos de la unión de nuestra conciencia divina con las seducciones del mundo. El temor y la duda pueden nublar vuestros corazones, haciéndoos sentir pequeños ante estas fuerzas colosales. Pero esta revelación no es para infundir miedo, sino para encender una luz de discernimiento en vuestro espíritu, para que podáis identificar las batallas que se libran en vuestro interior y a vuestro alrededor, y comprender su origen sagrado. Pero no desesperéis, amados hermanos y hermanas, la historia de los Nefilim, lejos de ser un presagio oscuro, es un faro de esperanza. El libro olvidado, no solo desvela la caída, sino que también nos susurra sobre la posibilidad de la redención. Así como Dios purificó la tierra con el diluvio, cada uno de vosotros tiene la capacidad de iniciar vuestra propia purificación espiritual. Es un llamado a despertar, a reconocer la divinidad que reside en vuestro interior, y a fortalecerla contra las influencias que buscan corromperla. La luz de este conocimiento nos invita a un examen de conciencia, a despojarnos de las capas de orgullo y egoísmo que hemos acumulado, para que la chispa divina que llevamos dentro pueda brillar con todo su esplendor, ofreciéndonos un camino hacia la sanación. Esta purificación, hermanos, se manifiesta a través del arrepentimiento sincero y la búsqueda del perdón divino. La historia del diluvio no es solo un acto de juicio, sino una inmensa demostración de la misericordia de Dios, que ofrece un nuevo comienzo a aquellos que eligen la fe.
Del mismo modo, cada vez que vosotros os volvéis hacia el Altísimo con un corazón contrito, estáis participando en vuestro propio diluvio personal. Es como si las aguas purificadoras del Espíritu Santo lavaran las manchas de vuestras transgresiones, disolviendo las sombras que los gigantes internos han proyectado sobre vuestra alma. Es la oportunidad de perdonaros a vosotros mismos y a los demás, de liberar las cargas que os atean y de reconstruir vuestro templo interior sobre cimientos de amor y verdad, permitiendo que la luz de la gracia divina restaure vuestra esperanza y os guíe hacia una plenitud renovada. Así, la revelación sobre los Nefilim no es una carga, sino una invitación a la libertad. Os insta a examinar vuestras vidas, a discernir qué gigantes habéis permitido crecer en vuestro jardín interior. ¿Son la envidia, la ira, la codicia, el miedo que paraliza, o la indiferencia que endurece el corazón? Esta es vuestra batalla personal, vuestro propio monte Hermón, donde se decide si la parte divina en vosotros cede a las seducciones del mundo, o se mantiene firme en la luz de la fe. Cada elección, cada pensamiento, cada acción, es un paso en este camino espiritual. La verdad de Enoc no os condena, sino que os capacita para comprender el origen de vuestras luchas, y os ofrece la sabiduría para vencer, armados con la oración y la palabra divina. La trascendencia de este mensaje reside en la comprensión de que vuestro destino no está prescrito por la oscuridad del pasado, sino que se construye cada día con vuestras decisiones. Sois herederos de la promesa de un nuevo amanecer, de una creación renovada después de cada diluvio de vuestras vidas. La luz de la fe, como una vela inquebrantable en la noche más profunda, os guiará a través de los valles de la duda y las montañas de la desesperación. Es un llamado a elevar vuestra mirada más allá de lo terrenal, a conectar con lo sagrado que reside en vosotros, y a recordar que, a pesar de las sombras que los gigantes proyectan, el amor de Dios es una fortaleza inexpugnable, siempre presente para sosteneros y elevaros hacia vuestra verdadera esencia divina. Que esta profunda reflexión, nacida de las arenas del tiempo y los susurros de los antiguos pergaminos, os deje en una paz inquebrantable. La verdad sobre los Nefilim, una vez velada, ahora se alza no para inquietaros, sino para infundir en vuestro espíritu una serenidad que trasciende todo entendimiento. Recordad que, aunque la historia nos hable de caídas y juicios, el mensaje final es siempre de redención, de esperanza, y de un amor incondicional que os abraza. El eco de los vigilantes y sus descendientes nos llama a la vigilancia espiritual, a cultivar un corazón puro, y a vivir en armonía con la voluntad de Dios. Que esta sabiduría ancestral os inspire a construir un mundo donde la luz prevalezca sobre las sombras, donde la fe sea vuestro escudo y la esperanza vuestra guía, dejándoos en una profunda serenidad y una renovada conexión con lo sagrado, con la promesa de una eternidad luminosa. Y así, queridos hermanos y hermanas en la fe, al llegar al final de este profundo peregrinaje a través de los velos del tiempo, os invito a que la verdad revelada sobre los Nefilim, no sea un mero eco de un pasado lejano, sino una semilla plantada en el jardín de vuestro espíritu. Hemos desenterrado, del polvo de los milenios y de las páginas amarillentas de un libro olvidado, no solo una historia de ángeles caídos y gigantes, sino un espejo, que refleja la eterna batalla que se libra en el corazón de cada ser humano. Aquellos vigilantes que descendieron, y los Nefilim que de ellos nacieron, son un recordatorio perenne de las fuerzas que buscan corromper la pureza de la creación, tanto en el macrocosmos del mundo como en el microcosmos de nuestra alma. La luz que hemos hallado no es para juzgar, sino para iluminar los senderos de nuestra propia existencia, para que discernamos con claridad las tentaciones y las grandezas que nos aguardan bajo el manto estrellado de nuestra vida, recordándonos que la elección entre la obediencia divina y la soberbia terrenal, sigue siendo tan vital hoy, como lo fue en los albores de la humanidad. Meditad pues, en la profunda implicación de que estos gigantes no son solo figuras mitológicas, sino arquetipos de las pasiones desordenadas, de la ambición desmedida y de la arrogancia que aún hoy amenazan con devorar la esencia de nuestro ser y el tejido de nuestras sociedades. En cada rincón de vuestra amada América Latina, en cada comunidad, en cada familia, y sí, en la quietud de vuestro propio corazón, se libra una versión moderna de esa antigua batalla. ¿Qué gigantes permitís que crezcan en vuestro interior? ¿Qué influencias externas, disfrazadas de progreso o placer, buscan corromper la chispa divina que Dios ha depositado en vosotros? La humildad es la armadura, la fe es el escudo, y la oración, el arma más poderosa para enfrentar estas fuerzas, para purificar vuestro espíritu y encontrar la paz que solo la sumisión a la voluntad divina puede otorgar. Este es el verdadero legado de Enoc, una guía para la redención personal. Que esta sabiduría ancestral, extraída de los murmullos del desierto y la luz de las velas sobre pergaminos olvidados, os envuelva ahora en una paz inquebrantable.
que os inspire a vivir con una vigilancia espiritual constante, con la certeza de que, incluso en los más oscuros misterios, la misericordia de Dios se alza como un faro eterno. Recordad que cada amanecer es una nueva oportunidad para elegir la luz, para cultivar un corazón puro, libre de las sombras de la soberbia y la depravación. Al cerrar este viaje, os dejo con esta pregunta que resuene en lo más hondo de vuestro ser. ¿Qué huella deseáis dejar en el jardín de la creación? ¿Una huella de gigantes que devastan? ¿O la de un alma humilde que, en su pequeñez, refleja la inmensidad del amor divino? Que la gracia os acompañe ahora y siempre, en vuestro camino hacia la eterna luz.